A raíz de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional en cabeza del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se pusieron la meta de sacar adelante la Ley de Solidaridad Sostenible. Esta era una reforma cuya meta ascendía a los 23.4 billones de pesos y que tuvo que ser retirada del Congreso Nacional gracias a las críticas de múltiples sectores y al estallido social por el paro nacional. El director de Estudios Económicos de FASECOLTA, Hernán Avendaño, realizó un comparativo entre las principales iniciativas sociales, entre la pasada reforma tributaria y la nueva Ley de Inversión Social. Con la caída de la reforma y de paso de Carrasquilla, llegó el momento para que el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentara un proyecto un poco menos ambicioso. Proyecto cuya meta asciende a los 15,2 billones de pesos y que, en palabras del ministro, sería un proyecto que no afectaría el bolsillo de la clase media-baja. Con relación al ingreso solidario, la reforma de Carrasquilla proponía que fuera de manera permanente y que tuviera una cobertura de 18 millones de personas. Por el contrario, la reforma actual solo tiene una cobertura de 9.8 millones de personas. Este era un punto muy fundamental según algunos sectores porque la pandemia golpeó de manera muy fuerte a muchas personas y esto traía consigo un alivio económico para ese grupo. En la reforma anterior se planteaban transferencias por más de 23.500 pesos por personas. Con esto se verían beneficiadas más de 5 millones de colombianos. Además, se dispondrían transferencias por más de 11.000 pesos para más de 13 millones de colombianos por medio del programa Ingreso Solidario a través del CISBEN. El gobierno nacional tenía como objetivo convertir todo lo anterior en una política permanente que nada más hasta el 2022 costaría 3.3 billones de pesos. El objetivo de la nueva reforma que se aprobó está en hacer transferencias de 160.000 pesos a más de 3,3 millones de hogares en Colombia, equivalente a 9.8 millones de personas. Este apoyo solo se tendría asegurado hasta el momento hasta el 2022. Y se estima que para 2021 costaría 2,1 billones y para 2022 6,6 billones de pesos. Por el lado de los incentivos para la creación de empleo juvenil, el proyecto anterior buscaba implementar un esquema de cotizaciones para implementarlos en la seguridad social, en salud y pensión, exoneración del pago de parafiscales, la no afiliación a caja de compensación familiar por 5 años, todo esto para jóvenes entre 18 y 28 años que accedan a su primer empleo. Para los empleadores que contrataron personas con dichas características, no estarían obligados a pagar aportes parafiscales. En la reforma 2.0, la meta está en un subsidio equivalente al 10% de un salario mínimo. Con esto se podría cubrir el 40% de la seguridad social de los empleados, buscando beneficiar a 271.000 personas aproximadamente. Todo este programa tendría un costo de 236.000 millones para 2021 y 573.000 millones para 2022. Lo que quiere decir que en esta nueva reforma sí hay incentivos de empleo, pero son menores que el proyecto pasado. Por el lado del programa de empleo formal, la reforma de Carrasquilla se concentró en asegurar 1.5 billones de pesos hasta junio de este año. Mientras que en el proyecto de inversión social que ya fue aprobado, sí se estarían garantizando los recursos hasta diciembre de este año por un costo total de 1,1 billones de pesos. En cuanto a educación superior, la reforma tributaria anterior buscaba reforzar el programa Generación E para convertirlo en una política de Estado y así ampliar los recursos que se destinan a este programa para cubrir el 100% de la matrícula de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. En el proyecto actual se busca destinar mayores recursos para ofrecer matrícula cero a aproximadamente 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior públicas en condiciones de vulnerabilidad. En este caso, el programa tendría un costo de 700.000 millones por año. Con relación a las fuentes de financiación, el proyecto que fue aprobado tiene una meta de recaudo mucho menor y por ende tiene menores fuentes de ingresos, partiendo de la base de ponerle menos impuestos a la clase media y a la clase baja. En el anterior proyecto había ampliación de la base tributaria en el IVA y en el impuesto de renta, y aumentaban también por el lado del dividendo de las tarifas, que es un impuesto que solo se le cobra a personas adineradas. Por otro lado, en la anterior reforma se eliminaban las excepciones, lo que traía consigo un avance a una reforma estructural. La nueva reforma tributaria, es decir, en la que se aprobó, no existe ninguno de estos puntos. Básicamente solo se enfrasca en subir el impuesto de renta a las empresas.
El pasado 28 de septiembre, el Comité Nacional de Paro convocó nuevamente movilizaciones en todo el país para expresar su descontento con varios puntos de la nueva reforma tributaria. Líderes de este sector aseguraron que el gobierno nacional quiere hacerle creer a la opinión pública que temas como la renta básica y la matrícula cero están completamente resueltos en la nueva reforma. Según ellos, no hay nada más alejado de la realidad, porque se habla de matrícula cero universal, pero no se están destinando los recursos para poder cubrirla. Lo cierto es que a la nueva ley de inversión social o a la reforma tributaria aún le faltan muchísimos capítulos por escribir. Tanto detractores como defensores seguirán rechazando o apoyando la efectividad de este proyecto que se hizo para superar la crisis económica en el país y para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Síganos en nuestra página web www.corporacionglobalvisión y por supuesto en todas nuestras redes sociales para que sigan conectados con nosotros y puedan acceder a todos los contenidos en donde publicamos noticias de Colombia y el mundo.